Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se te escucha. La clase de hoy va a ser sobre enfermedad molar. ¿Me están escuchando? La doctora, buenas tardes. Sí, se escucha. Ok, vamos a esperar un poquito que vayan entrando y vamos a empezar. ¿Cuánto era que? 40 aproximadamente son, ¿verdad? Sí, 40. Ok. Ustedes ya dieron las otras dos hemorragias que son embarazo ectópico y el aborto. ¿Sí o no? Creo que todavía no. ¿No? Porque vamos a decir, la hemorragia forma parte de la enfermedad molar, forma parte de lo que es la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Las hemorragias en el embarazo pueden ser en la primera mitad y en la segunda mitad. Y lo de la primera mitad entra el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad molar. Generalmente se suele dar antes de embarazo, o sea que el aborto y embarazo ectópico. Por eso les pregunto si ya dieron esas clases. ¿No dieron aún? No, todavía no dimos, profe. Bueno, vamos a ver un poco. Acá yo tengo, según el cronograma de clase, el 4 de mayo, que el doctor Hugo Gavilán tenía que dar hemorragias de la primera mitad del embarazo, aborto y embarazo ectópico. Entonces no pasó para otra fecha, entonces Sí, doctora, no tuvimos con él todavía. No pudo. no pudo. Bueno, está bien. Ahí ustedes pueden ver ya la pantalla del PowerPoint. ¿Sí? Podemos empezar entonces, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, bueno.
Entonces, el tema que me toca hablarle, bueno, buenas tardes para todos ante nada, ¿verdad? La doctora Alba López le habla y les voy a hablar sobre la enfermedad molar, que como le estaba diciendo, yo le estaba preguntando si es que ya dieron aborto y embarazo ectópico, porque la enfermedad molar se considera la tercera causa de hemorragia de la primera mitad del embarazo. Entonces, toda mujer que viene viene a consultar y su motivo de consulta es hemorragia y la paciente está embarazada, tiene un retraso o sospecha de embarazo, ya tiene ciertos días de retraso o ya confirmó su embarazo y viene con un sangrado, sabemos que el sangrado, una vez confirmado el embarazo, es anormal. Entonces, sangrado tienen que dividir entonces en la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad del embarazo. O sea, antes de las 20 semanas tenemos 3 causas de motivo de causas de sangrado. Y después de las 20 semanas hay otras 3 que eso después vamos a estudiar también. Pero entonces ahora vamos a enfocarnos sobre las hemorragias del primer trimestre. Y vamos a abrir ahí un paréntesis y vamos a citar que son, 1, el aborto. Lo más frecuente, si vamos a irnos por frecuencia, entonces paciente gestante, primera mitad del embarazo que viene por hemorragia, entonces voy a sospechar por frecuencia aborto o una amenaza de aborto. Y tiene sus diferentes clasificaciones y van a ir estudiando eso, van a dar con el doctor Gavilán. Segunda causa que puede ser, entonces, tengo que descartar un embarazo ectópico. Y ahora vamos a hablar, la tercera, menos frecuente es, pero también hay en un menor porcentaje. Entonces, la tercera causa voy a pensar o voy a sospechar si es que descarto ya un embarazo ectópico, ya descarto un aborto, entonces me quedo con lo que es la enfermedad molar. Entonces, esos son las tres causas que tienen que saber siempre, así cuando se les pregunta cuáles son las causas, son 3 nada más en las causas de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Bueno, ¿y qué es la enfermedad molar? Entonces, es una degeneración quística, hidrópica y avascular de las vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Esa es la definición. Entonces, esas membranas, ustedes saben que lo que sería el trofoblasto es lo que se va a formar la placenta y está constituido por 2 tipos de células, que es el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Entonces, esas células son las que se degeneran, se vuelven todas quísticas y hidrópica, dice porque se llena de líquido de aspecto mucinoso y no tienen vasos sanguíneos. Todo ese trofoblasto entonces cambia, se transforma en estas vellosidades, en estas imágenes o lesiones quísticas. Y todo el complejo abarca todo, o sea, sabemos que la placenta está constituida también por la parte del corion y las membranas. Y estas vellosidades, esto se degenera todo y tanto las membranas como la parte del corion se van a transformar en vesículas. Bueno, ¿cómo se clasifica? Se clasifica en 2 grandes grupos, otra vez la enfermedad molar, y una es la mola hidatiriforme, que a su vez se vuelve a clasificar en completa e incompleta. Y luego están los tumores trofoblásticos gestacionales, que incluye la mola invasora, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio de implantación. La mola y el coriocarcinoma son los más, vamos a decir, frecuentes otra vez dentro de los tumores trofoblásticos. A su vez, entonces, estos tumores se pueden clasificar en metastásicas y no metastásicas, ¿no? Y si son metastásicas, de bajo o de alto grado.
Bueno, ¿cuál es la frecuencia? Como le dijimos, es en comparación con las otras dos hemorragias de la primera mitad, es, vamos a decir, infrecuente. Ocurre aproximadamente 1 por cada 1.500 a 2.000 embarazos. Y en Paraguay lo que encontré fue que hay aproximadamente, se observa 5,8, o sea, aproximadamente 6 pacientes por cada 1.000 embarazos. O sea, un poquito elevado otra vez en comparación con las otras literaturas. Bueno, ¿cuál es la causa? Se desconoce por el momento cuál es así una causa, cuál es la causa principal, vamos a decir. Su causa, entonces, su etiopatogenia es desconocida, pero sí que esta enfermedad molar se acompaña de unos quistes luteínicos bilaterales, quistes en el ovario. O sea que, y en el ovario hay hiperproducción de como saben, la célula de la granulosa, el ovario es el que va a secretar la hormona de la beta-HCG, la gonadotrofina. Y estos están aumentados, pero el doble, el triple en esta enfermedad molar. Eso es lo que se ve en esta enfermedad. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos. Ya vieron la clasificación grande. Las más frecuentes son las molas. Las molas, vamos a decir, que son más bien benignas, y luego están los tumores también. Entonces, ¿qué es la mola? Es, como dijimos, una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales que afecta tanto el cito como el sincito trofoblasto del tejido placentario. Estos son los más comunes. Entre todos los que constituyen la enfermedad molar, la mola hidatiforme entonces constituye 80-85% de los tumores del trofoblasto. Ocupan toda la cavidad extrauterina, la cavidad uterina. O sea, para comparar nomás lo que sería ya los tumores que pueden ser más, vamos a decir, más malignos, generalmente estos salen o pueden penetrar el miometrio. En cambio, la mola hidatiforme es solamente intrauterino. O sea, toda esa generación, hay degeneración, pero se queda localizado en la cavidad uterina. Bueno, ¿qué vemos? ¿Cómo vemos la mola, verdad? ¿Cuál es su aspecto en cuanto a la anatomía patológica? Macroscópicamente, entonces, tenemos un tejido que está conformado lleno de vesículas. Vesículas, vamos a decir, son tipo globitos de agua, así para que podamos imaginarnos que es una vesícula, ¿verdad? Que es de contenido líquido mucinoso. Entonces, toda la cavidad uterina está ocupada por esta vesícula, que son de diferentes tamaños, entre 2 a 3 milímetros, y pueden ser algunos hasta 3 centímetros. Entonces le da eso un aspecto esponjoso o trabeculado. Y también hay restos de vesículo y coágulos sanguíneos. Y la forma así es lo que le da el aspecto, entonces por eso se le llama en racimo de uvas, porque como dijimos, el conjunto de vesículas así, entonces parece un racimo de uvas, macroscópicamente es. Y en cuanto a la histología, entonces histológicamente vemos que hay proliferación del trofoblasto, pero esto tienen que tener en cuenta que es bien ordenado. Hay mucho, prolifera el trofoblasto. Hay edema, tumefacción de las vellosidades y ausencia de vasos sanguíneos. Y no sobrepasa, el crecimiento vellocitario no sobrepasa la capa basal del adhesivo. Como dijimos, se mantiene así dentro de la cavidad. Cuando ya abarca, cuando pasa el miometrio, perimetrio, entonces ya podemos considerar que puede ser un tumor. Bueno, y según la mola puede clasificarse, como vimos, en mola parcial o incompleta, y la mola completa. Esto dependiendo si existe o no feto. Entonces, si hay feto, si hay degeneración, pero con feto que puede estar vivo, o vivo generalmente en los primeros, al comienzo, pero generalmente estos embriones
O sea que dejan de latir otra vez porque es incompatible con la vida. Entonces, pero si hay embrión tanto vivo como muerto, entonces hablamos de una mula incompleta. Y la mula completa es cuando no hay embrión y está toda la cavidad está compuesta por estas vesículas nada más. Bueno, entonces, la mula hidatiforme completa es la degeneración velocitaria que ocupa todo el complejo ovular. Dijimos que no hay fetos, no hay membranas, no hay amnios. Hay ausencia de vasos sanguíneos en las vellosidades. Estos son los más frecuentes, o sea, entre mola completa e incompleta, la mola completa es la más frecuente otra vez, que es 80%. Pero tenemos que tener en cuenta que es la mola completa, es la que más tiene, puede malignizarse. A diferencia de la incompleta, es infrecuente, pero si tenemos una mola incompleta, es menos la posibilidad de que esto se malignice. Y de todas las molas, por ejemplo, el coriocarcinoma, que ya es el tumor maligno, proviene generalmente de la mola completa y no así de la mola incompleta. Bueno, ¿cómo está constituido cromosómicamente? Nosotros sabemos entonces que nosotros tenemos que las células estaban completas, vamos a decir, tanto femenina como masculina, tienen un número haploide de cromosoma de 23, ¿verdad? La mujer 23XX, el hombre 23XY. Entonces, aquí la composición cromosómica vemos que hay solamente cromosomas de origen paterno. No hay el ovocito activo normal de 23XX de la mujer. No fue fecundado un ovocito inactivo. Es lo que fue sin ADN materno. Eso fue lo que fue fecundado por un espermatozoide que puede ser tanto XX como espermatozoide que puede tener cromosoma X o el cromosoma Y. Bueno, eso entonces es la composición cromosómica, entonces es androgénico, proviene del padre y es de 46XX. Y la mola parcial. La mola parcial es la degeneración velocitaria, que es focal. Es menos avanzado, o sea, no ocupa toda la cavidad y hay velocidades normales. Entonces, parte de velocidades normales, por eso es que puede existir un embrión vivo, porque parte del trofoblasto está normal, entonces a través de eso se va a nutrir el embrión. Pero llega un tiempo cuando esa degeneración va abarcando y va agarrando, se va diseminando, entonces ahí el embrión queda sin territorio que le pueda nutrir, o sea, disminuye esa capacidad y entonces ahí es lo que deja de latir, o sea, muere ese embrión y después nada más ya encontramos en la ecografía como un huevo, como un embrión, huevo muerto y retenido se le llama cuando se observa el embrión, pero ya no tiene latido fetal. Entonces, vemos que puede haber entonces, como dijimos, presencia de feto o resto del desarrollo embrionario. Y aquí el cariotipo es triploide con 3 cromosomas sexuales maternos y paternos que se combinan de diferentes formas. Entonces, lo que vemos con la alteración, o sea, no hay la unión normal de cromosomas y, o sea, se combinan de manera tal que resulta un cariotipo triploide. Y como vimos que el potencial de malignidad es bajo, 4%. Y de las molas era que llegaba, de la mola completa llegaba a 12 a 20%. Bueno, aquí más o menos para comparar, esto es un esquema, ¿verdad? De cómo se puede producir tanto la mola completa como la mola parcial. Entonces hay la comparación genética que
Vemos entonces que la composición, en la mola total, la composición cromosómica es de 46XX, 90%, y que son de origen androgénico. Entonces ocurre la fertilización, un ovocito que tiene el núcleo inactivo, que no tiene DNA materno, entonces puede ser fecundado por uno o por dos espermatozoides que tienen 23X. Entonces, al dividirse, cuando se duplica su DNA, cuando el espermatozoide, cuando esa célula duplica su DNA, entonces se forman cromosomas solamente que tienen cromosomas paternos, porque como dijimos el ovocito no tenía el ADN materno. Bueno, y la mola parcial, entonces, también uno o dos espermatozoides. El cariotipo aquí vimos que era triploide, puede producirse por una polispermia. Por ejemplo, cuando ustedes sabemos que un solo espermatozoide es el que fecunda al óvulo. Y cuando ese espermatozoide penetra el óvulo, generalmente ya otros espermatozoides ya no pueden penetrar si es normal, ¿verdad? En este caso puede, por alguna alteración también, entonces pueden penetrar dos espermatozoides, fecundan a un ovocito que tiene el núcleo normal. O también un espermatozoide diploide un espermatocito no se dividió en el tiempo que se tenía que dividir durante la meiosis. No hubo esa división. Y fecunda también un ovocito normal. Entonces, ambos dan lugar a molas parciales con 69 XXY o 69 cromosomas XX. Pero aquí los cromosomas pueden ser hay cromosomas maternos y hay cromosomas paternos también, solamente que es triploide. Estos generalmente supongamos que vive, porque dijimos que la mola parcial generalmente el embrión, existe embrión y que al comienzo está con vida, pero como tienen cromosomas triploides, no es normal, muchas veces es incompatible con la vida o tienen múltiples malformaciones. Por eso es que acaban, se van quedando por el camino otra vez, ¿verdad? Y ya vemos nada más en la ecografía cómo el embrión ya está muerto y retenido generalmente. Bueno, el cuadro clínico. El cuadro clínico, entonces, ¿cómo llega la paciente? Paciente que llega en la urgencia, generalmente tiene sospecha de embarazo o ya tiene confirmado su embarazo por beta-HCG y sangra. El principal motivo de consulta, entonces, no se olviden que es el sangrado uterino. Entonces, ¿cómo es? Por eso, motivo de consulta, sangrado uterino. Y cuando vamos a preguntarle sobre su antecedente de ese sangrado, vamos a hacer entonces la semiología del sangrado. Y como ya estamos haciendo la práctica, ¿verdad? Saber la semiología, que es el tiempo de evolución. ¿Hace cuánto tiempo está sangrando? Y las características de ese sangrado. Porque el sangrado puede ser rojo rutilante, puede ser rojo tipo más rosado, rojo amarronado, rojo negruzco. Entonces, la característica de la mola es un rojo líquido, o sea, es acuoso, porque por ejemplo, para comparar con el aborto, generalmente un rojo rutilante con coágulos. Entonces, el sangrado de la mola, generalmente un sangrado escaso, acuoso y es rojizo, como carne lavada. No es ese rojo rutilante. Bueno, uno de la sintomatología. Dos es la expulsión de las vesículas hidatídicas. Como dijimos que el útero estaba lleno de esas vesículas, entonces muchas veces eso se expulsa y van cayendo a través de la vagina. El útero generalmente está aumentado de tamaño y consistencia. Este útero es blando, es más blando y es aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque generalmente
sabemos que la edad gestacional muchas veces se relaciona con el tamaño del útero, o sea, la altura uterina. Y vemos generalmente que es mayor de lo esperado por su edad gestacional. Por decir, la paciente refiere, según su fecha de última menstruación, que estamos ante un embarazo de 13, 14 semanas y la altura uterina ya está a nivel del ombligo. Y sabemos que una altura normal a nivel de ombligo ya estamos hablando de un embarazo de 5.º mes aproximadamente. Entonces hay esa disrelación entre la altura uterina y la edad gestacional. Hay ausencia de latido y partes fetales. No se puede diagnosticar, se toca el abdomen y encontramos una tumoración, pero es blanda y no tocamos partes fetales y mucho menos vamos a escuchar latido fetal. Suele haber hipertensión en las madres, hiperemesis, que es vómito excesivo en el embarazo, que esto se da porque hay un aumento excesivo de las gonadotrofinas. Puede haber hipertiroidismo porque el trofoblasto también libera o puede secretar también una hormona parecida a la tirotropina, entonces que tiene cierto parecido, entonces da un hipertiroidismo y puede haber signos de embolización, pero esto es muy raro. Cuando parte de ese trofoblasto se escapa a la circulación, entonces se puede producir la embolia pulmonar por sobre, o sea, ahí sí, o embolia pulmonar. Bueno, el cuadro clínico. O sea, que ¿cómo diagnosticamos? Primero ya vamos a sospechar, sospechamos entonces por la clínica. El diagnóstico entonces se basa en estos 3 pilares, que es el cuadro clínico que ya habíamos visto, ¿verdad? Cómo se presenta clínicamente. Entonces dijimos hemorragia, expulsión de vesículas y el tercero que era, o sea, que hay ausencia de el útero que está aumentado, más aumentado de tamaño. Esos 3. Los otros ya son menos frecuentes, pero lo que hay es sangrado, útero aumentado de tamaño y expulsión de vesículas. O 1 o 2 de ellos. Nunca viene así con los 3 juntos, ¿verdad? Entonces, pero ya puedo sospechar descartando las otras 2 hemorragias. Bueno, entonces el diagnóstico hago, ya tengo la clínica y le pido a la paciente, el método auxiliar que me va a ayudar es la ecografía. La ecografía, ¿y qué es lo que vamos a ver? Nosotros tenemos que ver, podemos ver embrión, como no podemos ver, pero lo que es la imagen característica es una imagen, las vesículas se ven como múltiples lesiones, o sea, son, ¿cómo se le llama? Imágenes anecogénicas se le llama, se ven toditos así negritos y por eso se le llama o da el aspecto de panal de abeja, también copos de nieve o interferencia de televisor se le denomina. Acá ustedes ven, de este lado entonces tenemos la mola que sería completa, ¿verdad? Que donde todas esas imágenes econegativas o anecogénicas se le llama, ¿verdad? Que son todos esos puntitos negros. Entonces abarca toda la cavidad uterina. Y el de la derecha, entonces vemos como parte nomás es parte de la cavidad está ocupada y acá se vemos como una imagen como pareciera ser una cabeza fetal. Entonces esto sería una mola incompleta y la otra la mola completa. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿No tienen alguna pregunta? ¿No se está entendiendo? ¿Voy bien? ¿Voy rápido? Yo entiendo muy bien, doctora, todo muy claro. Bueno, entonces la ecografía que vamos a ver es. Y la tercera, para el diagnóstico vamos a dosar la gonadotrofina coriónica humana, que sabemos que se libera en el trofoblasto. Y esta gonadotrofina es el marcador de esta enfermedad. Sabemos que esta es la hormona que primero que solicitamos ante la sospecha de un embarazo. Solicitamos esto y es positivo, es certeza ya el embarazo, ¿verdad?
Pero, ¿por qué vamos a dosar la gonadotrofina? Porque en la enfermedad molar esto se aumenta demasiado, aumenta en cantidad, porque esto se puede medir. La beta-HCG se puede medir tanto em, cualitativamente, la mayoría traen así positivo o negativo, o se puede medir también cuantitativamente. Entonces, para diagnosticar la mola es lo que nosotros tenemos que medir en números, o sea, pedir la beta-HCG cuantitativa. Y para eso tenemos que saber cuáles son los números, o sea, cuál es la cantidad normal de beta-HCG. ¿Cuál es el rango de normalidad? No se sabe con exactitud cuánto es. No hay, por ejemplo, para decir un número, por decir más de 100.000, ya es mola. No es, no tiene un número, pero sí que tenemos que saber cuánto es lo normal. Y cuando muchas veces está triplicado o es exageradamente mucho más que lo que correspondería a la edad gestacional, entonces confirmamos ya nuestra sospecha, porque nosotros ya estamos sospechando por la clínica, la ecografía también ya dio que hay copos de nieve, hay vesícula, entonces pedimos la beta-HCG y esto está triplicado, entonces ahí ya diagnosticamos, o sea, más seguro que sí es la enfermedad molar. Entonces aquí lo que les puse es los valores de referencia en el embarazo normal, que vemos que entre las 7 y las 12 semanas esto es lo que más aumentado puede ser y o sea que llega aproximadamente a 300.000, pero después va descendiendo. Pero ponele que en la mola se ve allá por decirte, está de 7 semanas y encontramos 500.000 o más de 500.000 de ml de beta-HCG. Bueno, y otro también, acá me olvidé de decirle que qué es lo que vemos en la ecografía también hay que mirar los ovarios, porque los ovarios lo que pueden tener, no en todos, pero también se observan quistes en los ovarios. Entonces se ven tumores ováricos bilaterales que son los llamados quistes tecaluteínicos. Bueno, y entonces, ¿cómo hago? Ahí ya tengo mi diagnóstico. Ya hago el diagnóstico y ahí tiene con otras patologías tengo que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Como dijimos, con las otras dos hemorragias del primer trimestre, que son de la primera mitad, tiene que ser acá y no del primer trimestre, ¿verdad? Porque va hasta las 20 semanas, que son el aborto y el embarazo ectópico. ¿Y qué me va a ayudar a descartar? La clínica, que es el tipo de sangrado, como vimos. En el aborto generalmente rojo, rutilante, con coágulos, hay generalmente dolor, en la mola no hay dolor, en el ectópico es un sangrado más bien manchas que sangrado rojo, es mancha como borra de café, dice el libro sobre el embarazo ectópico. Y cuando está complicado también duele. En la mola generalmente no duele. Cuando llega la paciente llega por hemorragia, no dice la paciente que le duelen, generalmente no. Placenta previa, otro diagnóstico diferencial, y puede ser, aunque menos frecuente, pólipos, neoplasia del cervix, con el mioma que cursa con embarazo, y polidranio embarazo gemelar se refiere a que, como dijimos, el útero está aumentado de tamaño, ¿verdad? Y en el polidranio y cuando hay feto doble o feto grande, es lo que debemos hacer entonces ese diagnóstico diferencial por la altura uterina. Bueno, ¿cómo evoluciona la mola? La enfermedad molar. La enfermedad molar puede tener una evolución inmediata o una evolución mediata. Entonces, evolución inmediata es cuando hay una expulsión espontánea de las vesículas, más o menos la paciente que no acude, pero una paciente que acude ante su primera semana de retraso o sangrado y enseguida consulta, más bien la ecografía es lo que nos va a diagnosticar antes que la paciente tenga alguna sintomatología. Pero esta paciente
que no, supongamos muchas, y más todavía en el público se ven pacientes que no hacen su control o tienen un control prenatal nulo o esperan para hacerse su control, entonces llegan ya expulsando estas vesículas, entonces con hemorragia, expulsión de vesículas y culmina con la expulsión total o parcial de la mula, ¿verdad? Entonces puede ser total, aunque es muy raro que expulse totalmente. Lo más probable es que sea parcial y que después que la paciente se tenga que internar y hacer lo que se llama la evacuación uterina, que podemos ver cómo podemos hacer, cuáles son las maneras de hacer. Y la evolución mediata es que de esta mola se desarrolle lo que son los cánceres, ¿verdad? Que se denomina, que puede ser el coriocarcinoma, que es lo más temido, aunque es menos frecuente, pero que puede ocurrir de una mola pasar a ser algo maligno llamado coriocarcinoma. Bueno, ¿cuál es el pronóstico? Generalmente para el feto, como dijimos, es fatal para el feto. 100% generalmente de estos fetos no viven, quedan por el camino. Aunque yo, por ejemplo, una vez escuché, o sea, presentó la cátedra o sea, ahí en el hospital regional, la cátedra de ginecología, los residentes presentaron un trabajo eh, de un embarazo que llegó a término con mola y embarazo a término. Es rarísimo eso. Como les digo, yo he visto nomás su publicación en algún congreso que ellos presentaron, ¿verdad? Pero si vamos a irnos, la mayoría de las cosas, eso son excepciones, son. Generalmente todos mueren. Y para la madre puede ser grave. ¿Por qué? Porque esto por la hemorragia que puede ser, que puede ocurrir en el embarazo, y eso generalmente da anemia, por la hipertensión y por la posibilidad de que sea maligno y entonces haya perforación uterina y evolucione al coriocarcinoma. Bueno, esta es una tabla nada más de donde clasificamos, ¿verdad?, las principales características diferenciales entre la mula parcial y completa. Entonces vimos que el cariotipo de la mula parcial es triploide y de la mula completa generalmente es solamente proviene solamente del padre, que es androgénica. El feto está ausente en la mola completa y puede presentarse en la incompleta. Amnios y glóbulos rojos fetales presente en la incompleta, ausente en la completa. El edema vellositario, como dijimos, es focal en la mola parcial, ausente en la mola completa. La proliferación trofoblástica difusa en la completa y leve o puede ser en algunas partes nomás en la incompleta. Se puede diagnosticar, entonces vemos, como dijimos, vemos huevo muerto y retenido en la parcial y en la otra vemos nada más las vesículas diseminadas. El tamaño uterino, generalmente la incompleta puede estar relacionado, puede ser pequeño o acorde a la edad gestacional. Y en la completa, como vimos, lo que puede ser o sea, generalmente es mayor que la edad gestacional. Los quistes están presentes en la completa y son raros en la incompleta. Las complicaciones son más frecuentes en la mola completa. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser inmediato. ¿A qué se refiere inmediato? Hay que evacuar el útero. Entonces, el paciente que llega, hay que ingresarle, hacerle su historia clínica, que ya vimos cuáles son el motivo de consulta principal. Tenemos que internar a esta paciente, hacerle un buen examen físico, laboratorio de rutina, y tenemos que dosar la beta-HCG cuantitativa. ¿Para qué vamos a dosar? Esto dijimos que era el marcador principal, porque esto generalmente está muy aumentada y mi seguimiento, o sea que una vez evacuado el útero, una vez ya tratado la paciente, esto tiene que tender a disminuir y negativizarse. Entonces tengo que tener mi dosaje beta-HCG del ingreso, de post inmediato y luego generalmente mensual o de forma, vamos a ver cómo va a ser el seguimiento.
hacerle una ecografía pélvica y en algunos casos, cuando sospechamos que puede ser maligno, pedir radiografía de tórax y de cráneo, resonancia, tomografía, para ante una sospecha de algunas metástasis. Bueno, ¿cómo hacemos la evacuación molar o el tratamiento? El más recomendado es por aspiración, es de elección, que se utiliza el AMEU. AMEU, que por sus siglas significa aspiración manual endouterina, que es un dispositivo así de plástico que utiliza el vacío, utiliza diferentes cánulas de diferentes tamaños, de diferentes tamaños de diámetro, ¿verdad? Que dependiendo del diámetro también del orificio cervical se van introduciendo y esto por un sistema de vacío va aspirando las vesículas. Esto es de elección. ¿Por qué? Porque debido a una delgadez y fragilidad de la pared uterina, predispone a las perforaciones. Entonces, por eso el raspado, o sea, la aspiración es mejor, pero si no disponemos de este dispositivo, entonces no nos queda más que hacer el legrado instrumental, que es con la utilización de curetas. Y también puede ser el tratamiento de la histerectomía, que es la retirada completa del útero, que hay en pacientes, en algunas pacientes, que es lo recomendado, más todavía en pacientes de más edad o con paridad satisfecha ya. Bueno, aquí vemos entonces cuáles son las indicaciones para hacer una histerectomía nada más directo, sin estar aspirando ni nada. Entonces retiramos nomás el útero en pacientes mayores de 40 años o más, ¿verdad? Que ya no desean tener hijos. Cuando el diagnóstico ya vino, el diagnóstico anatomopatológico, de repente se hizo una biopsia antes y ya dio que es un coriocarcinoma. Cuando tenemos una sospecha que hay una mola invasora que no tuvo éxito con la quimioterapia, pacientes con mola de alto riesgo que no responde a quimioterapia. Hay pacientes, por ejemplo, que no podemos hacer su seguimiento porque la mola, una enfermedad molar, tiene que tener su seguimiento porque la posibilidad que esto se malignice, ¿verdad? Entonces, pacientes con bajo recurso económico, pacientes con domicilio alejado, muchas veces se opta por la histerectomía nomás ya porque no sabemos si va a venir otra vez esa paciente. Cuando la mola se infecta o hay persistencia del sangrado que anemice a la paciente o que ponga en riesgo, ¿verdad? Muchas veces hacen atonía uterina, sangrado. Entonces, para salvarle a la paciente se opta por la histerectomía nomás ya. Bueno, acá estamos lo que dijimos, cómo se hace el seguimiento. La paciente que se internó, se le trató, se hizo una MEU, se evacuó toda la mola, entonces se va de alta, pero hay que hacer un seguimiento. Ella no está de alta completamente, ¿verdad? Se tiene que hacer el control mensual de la beta-HCG. Acá no puse que el control, pero el marcador, como dijimos, es la beta-HCG. Entonces tiene que ir con su pedido de beta-HCG y se tiene que hacer mensual y esto tiene que ir bajando. No se va a negativizar ya nomás al primer mes, pero tiene que ir en descenso. Durante los primeros 6 meses, entonces, se va a hacer mensualmente, luego se va a hacer cada 2 meses, otra vez por 6 meses, esto hasta completar un año. Entonces, si en un año se le da el alta a la paciente, si luego de un año generalmente esto se tiene que negativizar. Algunos se negativizan muy rápido, a partir de las 8 semanas ya se puede negativizar, pero como le digo, hasta un año esto puede llevar y se recomienda entonces, por eso es que una paciente que con un embarazo molar, como antecedente de embarazo molar, recién a los 1 año puede embarazarse. Y los controles que se tienen que hacer cada 3 meses son de radiografía de tórax, ecografía pélvica y de abdomen. Porque no olvidemos que la malignidad fluctúa entre un 12 a 15% de los casos. Y eso muchas veces el coriocarcinoma no es que enseguida puede aparecer.
inclusive se ve, la literatura habla que puede llevar inclusive 1 año después de una mola, puede aparecer el coriocarcinoma. Bueno, hay veces también que se hace quimioterapia, se puede hacer, ¿verdad? No solamente la evacuación molar, pero podemos hacer también la quimioterapia profiláctica de la mola. ¿En quiénes está indicado? En los que tienen, se va haciendo su seguimiento y vemos que esta beta-HCG no disminuye, al contrario va aumentando, indicado la quimioterapia. Sí, sí, por la anatomía patológica, porque lo que retiramos con el AMEO, sí o sí hay que enviar a anatomía patológica si nos viene coriocarcinoma. Si título de beta-HCG se mantiene en meseta, nunca desciende, ¿verdad? En un mes no está descendiendo. Cuando vemos aparición de metástasis, lo más frecuente es pulmón, cerebro. Cuando hay elevación de beta-HCG luego de estar en descenso o de haberse normalizado. Y cuando persiste la hemorragia. Hemorragia post evacuación que no está causada por retención de tejidos, entonces también se debe considerar la quimioterapia. La quimioterapia, el tratamiento de elección es con el metotrexate, es la droga de elección. Generalmente monodroga no. Bueno, entonces eso es en cuanto a la enfermedad molar, la mola, más frecuente la mola completa e incompleta. Y entre los tumores del trofoblástico gestacional, lo más frecuente y lo que vamos a hablar es de la mola invasora y el coriocarcinoma. Entonces, cuando hablamos de mola invasora, cuando estas vellosidades coriónicas invaden al miometrio y los vasos sanguíneos con proliferación trofoblástica excesiva. Entonces, pueden llegar, afecta ya el peritoneo, los parametros y la cúpula vaginal. Es localmente invasora. La mola invasora invade, pero localmente. Raro es su metástasis. Si hay metástasis, es más probable que sea coriocarcinoma. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar? Ante una persistencia de beta-HCG después de las 8 semanas de evacuación, o sea, a los 2 meses, si persiste su beta-HCG muy aumentado, no disminuye, podemos sospechar ya. Cuando la hemorragia es persistente, ahí no desciende, o sea, no disminuye el tamaño del útero y hay hemoperitoneo. También hemoperitoneo, ¿por qué se da? Porque hay perforación. Estas, como invaden localmente, puede perforar el útero, entonces se ve hemoperitoneo y la paciente llega con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. El diagnóstico se hace también por anatomía patológica y el tratamiento es histerectomía, más todavía perforó el útero, se hace histerectomía con quimioterapia adyuvante, que como dijimos, el metotrexate es lo que usamos acá. La actinomicina D también, la literatura habla de eso, pero no se cuenta. Generalmente lo que más se utiliza es metotrexate nomás luego y es responde bien al tratamiento. Bueno, y el coriocarcinoma es entonces el otro tumor, que es un tumor epitelial puro, que está compuesto por células trofoblásticas, es altamente maligno, y 50%, tenemos que saber que 50% de los coriocarcinomas proviene de una mola, y de la mola completa es la más frecuente. 25% puede venir después de un aborto y 25% luego de un embarazo normal. También se han visto así, aunque raros, pero se ve luego de un embarazo normal que llegó a término, luego puede haber un coriocarcinoma. Bueno, el crecimiento es rápido, masivo, invade el miomatrio y erosiona los vasos sanguíneos. Como erosiona los vasos sanguíneos, por eso es que rápidamente se observa metástasis en el coriocarcinoma. Y en los lugares de predilección, pulmón es el de mayor frecuencia, vagina, hígado, cerebro, ovario, intestino y vulva. Entonces, macroscópicamente vemos entonces cómo el tumor está bien localizado y de crecimiento puede ser endo como exofítico. Es ulcerante, hemorrágico, y su diagnóstico es por la anatomía patológica, donde vemos entonces la proliferación del sincitio y citotrofoblasto de forma desordenada, a diferencia de la mola, que hay también una proliferación, pero es bien ordenadita, y no invade el miometrio, la mola. ¿Cómo vamos a sospechar?
Entonces, cuando hay una reaparición o persistencia de las metrorragias, hay escasa o nula involución uterina, hay persistencia de los quistes y hay ascenso de beta-HCG después de la evacuación molar. Y en algunos casos también ya se diagnostica nada más o se sospecha porque da metástasis. Y generalmente la metástasis a pulmón se presenta con tos y hemoptisis. El tratamiento también es la histerectomía y la quimioterapia. Como dijimos, el metotrexate es la droga de elección. Bueno, eso es todo lo que debemos saber sobre la enfermedad molar. Si alguien tiene alguna pregunta. Mi parte no, profe. Todo claro, doctora. Todo claro, profe. Bueno, está entonces. Y lo que tienen que saber nomás, siempre pregunta, siempre cuáles son las 3. Hemorragia la primera y no olvidarse la mola que forma parte de la hemorragia en la primera mitad del embarazo. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, doctora. Chao, Vale. chao. Doctora. Chao. Chau, chau. Gracias, doctora.